Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes de entrevista y aquí estamos, Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, el día de hoy con una entrevista muy interesante con un querido amigo y un hombre pues, a quien admiramos y respetamos por su trabajo incansable acerca de la Ciudad de México y de temas además muy importantes para todos los seres humanos, temas de salud. Así que le damos la bienvenida al político, maestro, académico Salomón Chertorivsky. Salo, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias. No, hombre, Tere, gracias a ti, Jaime, qué gusto estar nuevamente con ustedes, que como dices, antes de cualquier otra cosa, pues somos muy queridos amigos. Amigos, así es. Así que qué placer. Y bueno, estamos a 2 días de que comience el famosísimo Mundial de Fútbol y estamos ya viviendo pues condiciones, situaciones muy difíciles para los capitalinos, para los chilangos, que realmente estamos pues preocupados por lo que viene, por lo que estamos pues sufriendo en la Ciudad de México, pero no es por el problema del mundial, diría yo, es por una serie de problemas estructurales de nuestra ciudad que se agudizan ahora. Pero bueno, me callo, le doy la palabra a Jaime Guerrero para que haga la primera pregunta. Jaime. Salomón, qué gusto tenerte aquí. Hacemos entrevistas y voy a empezar con una pregunta, pues no sé si de amigos, pero ahí va la pregunta. Dentro de todos los problemas que tenemos, ¿qué harías tú de ser jefe de gobierno? Que sí te lo deseo, porque dicen no te lo deseo, no, esta sí te lo deseo. ¿Qué harás tú con la gente? O sea, ¿qué hacer? Tienes el derecho a la manifestación y por otro lado tienes el derecho a los ciudadanos a circular. O sea, este es un problema que sales a la calle en estos días, seguramente a ti te ha afectado, a nosotros nos ha afectado también. ¿Sí? ¿Qué hacemos en esta situación sin vulnerar los derechos de ninguna de las dos partes? Sí, gracias, Jaime. A ver, déjame empezar con la introducción de Tere. Nada más, me estoy yendo un pasito para atrás y no es que le saque a la pregunta. Pero me voy un pasito para atrás. En efecto, estamos a 2 días de la tercera inauguración en la historia de nuestro país en el mismo estadio, en el mismo sitio de un mundial de fútbol. Hecho que en sí mismo es una gran cosa y debería de ser una cosa únicamente festiva, únicamente cargada de enormes oportunidades y bueno, pues además que los chilangos somos re buenos anfitriones, entonces pues tendría que ser un momento en donde ya estuviéramos todos a la expectativa de nada más pasarla bien un mes, ¿no? Y gozar la ciudad un mes y recibir con los brazos abiertos, en fin. Y, y esto mismo que es fantástico en sí mismo, todo lo que nos ilustra es muchísimo de lo que está mal en nuestro país y en nuestra ciudad. Que juguemos en el mismo estadio de fútbol por tercera vez una Copa del Mundo es en sí mismo un hecho que refleja cómo seguimos construyendo sobre nuestras ruinas. Es decir, los estadios en el mundo, por más bonitos y por más cariño que le tengamos a Ramírez Vázquez o lo que sea, los estadios en el mundo se rehacen, se tiran, se levantan. El Yankee Stadium se volvió a hacer, el Astrodome pues dejó de ser lo que fue. Nosotros vamos a jugar una tercera Copa del Mundo en el mismo, ni siquiera Guadalajara y Monterrey, donde hay nuevos estadios. Pero lo digo con cierta pena porque creo que eso es un reflejo de todo lo demás. Segundo,
hace 8 años supimos que íbamos a tener un mundial de fútbol. Ahora sí que estamos haciendo la tarea al cuarto para las 12, ¿no? Y esas cosas siempre salen mal. Se nos ocurrió hace apenas unos meses que había que darle una manita de gato a la ciudad para recibir turismo, para invitar turismo, y eso en sí mismo es muy penoso. Tercero, cuando ves lo que se está haciendo, pues se está haciendo con ineptitud y se está haciendo con, déjenme decirlo así, por lo menos con poca transparencia. Y por último, en efecto, todo esto solo es un reflejo de que hemos dejado durante décadas, y se ha incrementado en estos últimos 7 años y medio, el abandono hacia los problemas estructurales que sí tiene nuestra ciudad. Habiendo dado esa larga introducción, porque no me quería quedar callado a lo que decías, Tere, de 2 días, le entro a lo que pregunta Jaime. La verdad es una situación bien complicada, porque como lo dices, hay aparentemente la defensa a un derecho que sí hay, efectivo, y que lo queremos cuidar y respetar en esta ciudad, que es el de la libre manifestación. Sí, pero ese derecho no puede estar aparejado a un comportamiento sistemático de transgredir los derechos de los demás. Es decir, yo sí creo en el derecho a la manifestación, sí creo en el derecho incluso a generar cierto disturbio para hacer reaccionar a la autoridad cuando ese es el caso y esa es la necesidad de que volteen a ver un problema donde no hay. Pero en este caso específico estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que la coordinadora se acostumbró ya a lo largo de décadas a hacer movilizaciones que agreden la vida cotidiana de diferentes poblaciones, en donde los reclamos que se hacen muchas veces están fuera del alcance y las posibilidades de las autoridades para responder o lograr. Y es un modo de operar constante en donde pues tenemos una construcción muy errada, muy equivocada, muy perniciosa dentro de nuestro sistema educativo nacional. ¿Qué hacer? Yo creo que independientemente, Jaime, de este hecho en particular, sí tendría que haber una reglamentación hacia las marchas y a la manifestación para poder equilibrar dos derechos que están en constante batallar. Es decir, defender, cuidar, proteger el derecho a la manifestación, pero al mismo tiempo cómo salvaguardar el derecho a la ciudadanía para poderse seguir moviendo de manera libre, para poder seguir llegando a trabajar, para poder ejercer el derecho a la salud y poder llegar a una clínica, a un hospital, para poder ejercer el derecho a la educación y que las niñas y los niños sí puedan llegar a su centro de estudio y tener a un profesor o una profesora que les pueda dar clase. Es decir, creo que este caso en particular sí refleja, los derechos siempre están en competencia, pero en este caso en particular, cuando los derechos están en competencia de manera tan clara, tiene que haber una regulación por parte del Estado que ponga orden y que trate de equilibrar entre ambos derechos. Hoy no lo tenemos y por eso se conflictúa todo. Oye, déjame. Adelante, Jaime. A ver, en 2014 se hizo una reglamentación. Se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el reglamento era correcto. El reglamento te decía que si tú avisabas que iba a haber una manifestación, era correcto. Pero también la Suprema Corte decidió, me refiero a la Suprema Corte, no la del acordeón, sino la anterior,
esa Suprema Corte dijo, pero ojo, dijo, aunque un grupo no avise que va a haber una manifestación, la manifestación no puede considerarse de ninguna manera ilegal. Yo dudo que la Corte del Acordeón pues vaya a aprobar cualquier otra medida, o quién sabe en estos tiempos, porque están muy pues aplastados. O si viste hoy la mañanera, que no te lo deseo, pero si viste hoy ayer lunes, perdón, si viste la mañanera ayer lunes, pues verías unos funcionarios totalmente derrotados. O sea, el secretario de Educación derrotado, la secretaria de Gobernación derrotada, suplicándole casi a la gente pues, que ya se fueran a su casa o que se guardaran un rato. En fin, me preocupa eso porque creo que es un asunto que necesita una negociación pues, muy profunda, y yo creo que necesitamos un jefe de gobierno, y te voy a decir un requisito: que no le deba favores a la gente. Salomón. Eso de entrada, ¿no? Pues parte del problema son las promesas que se hicieron en campaña, que son imposibles de cumplir al día de hoy. Ahora, yo creo que el reglamento queda corto, vaya. A ver, insisto, son cosas bien complejas. Sí es avisar. No se puede pedir que había quien alguna vez en la vida había planteado que hubiera manifestódromos, ¿no? Oye, si vas a manifestarte, te abrimos aquí un estacionamiento para que, pues no, porque si no hay disrupción, pues no se logra el objetivo de quien se manifiesta, pues es parte de. Pero creo que donde tienes que categorizar es cuando ya hay un hecho sistemático, es decir, cuando ya hay abiertas todas las mesas de diálogo con las máximas autoridades, como es este caso. Vaya, tú tienes sentado en la mesa a la secretaria de Gobernación y al secretario de Educación Pública y al director general del ISSSTE. Bueno, tu manifestación ya dio el resultado en poder llevar a un buen espacio la discusión. Mantener la manifestación en la calle es ya un secuestro para que esa negociación tenga otro dejo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer una vez que te manifestaste para que te abrieran las mesas de negociación? Vas a las mesas, tratas de que la mesa surta resultado o acercar posiciones. Y si no se te resuelven esas mesas y crees que todavía tu causa es justa, pues entonces regresas a tu manifestación, pero no la dejas de forma permanente, porque entonces hasta el funcionario que está en la mesa está negociando en otras condiciones. Yo creo que parte de la reglamentación tendría que ir en ese sentido. No la resolución del tema que estás exigiendo, sino el espacio para encontrar un canal adecuado para poder encontrar resolución. Y por supuesto, insisto, estas cosas son complicadísimas, pero sí tenemos que encontrar una fórmula para lo general. Creo que en el caso particular de la CENTE, sí estamos en otras condiciones. Sí estamos en condiciones en donde es un grupo en su mayoría que se acostumbró a ello, con gente buena. O sea, yo no quiero generalizar a todos los profes que están. Hay gente que participa porque realmente querían democratizar el sindicato, como muchos años estuvo. En fin, hay gente que tiene una vocación social importante ahí mismo. Pero habiendo dicho eso, las formas ya son, no podrían ser parte de una sociedad en donde se estén buscando reglas civilizatorias. Pero a ver, Salo, yo lo que veo es un desprecio por la ley. O sea, ahora sí que, como dijo López Obrador, pues que no le salgan con que la ley es la ley, porque desgraciadamente yo creo que pues los que creemos en la democracia y queremos vivir en un país que respete
libertades y derechos, pues no queremos que se reprima a estas personas, como tú mismo lo acabas de decir, pero lo que sí queremos es que se acote, se contenga, de algún modo se aplique la ley, se aplique la ley. Y desgraciadamente lo que vemos, pero no solo en el caso de la coordinadora, la coyuntura del Mundial, ayer decía la presidenta, ay sí, por favor, ya bájenle, porque lo que están esperando es que nosotros los reprimamos para que salga en todos los periódicos del mundo que México a 2 días del Mundial está reprimiendo. Híjole, yo no espero eso. Yo esperaría que hubiera una contención con respeto a la ley, pero Salo, y aquí quiero ampliar la pregunta. No es el problema de la gente, no es el problema del Mundial, es un problema de que no se respeta la ley en la Ciudad de México, pero en el área que tú me digas, ¿cómo ves esto, Salo? Yo creo que en el fondo está mostrando un problema muy profundo. Si el de la coordinadora es un problema súper grave, como tú lo dices, y que merece atención, reflexión, en fin, ser cautos en el manejo, híjole, el problema de la falta de respeto a la ley en la ciudad, siendo una capital tan importante en el mundo, es pavoroso. ¿Cómo lo ves? Pues en efecto hay podemos ir desde los ejemplos más inclementes, ¿no? Pues temas criminales en donde el respeto a la ley pues no existe, pues 2 de cada 10 negocios en esta ciudad pagan extorsión, pues eso es crimen, pero pues eso es cuál reglas, cuál ley, hasta por los propios servidores públicos y pues sus negocios, ¿no? El cártel inmobiliario, pues sí existe, sí es cierto, sí había una banda de funcionarios que se dedicaban a autorizar pisos de más y cosas que no se debían, darle como hicieron ahora a la misma empresa sin licitación 27 contratos para pintar de morado la ciudad. Pues todo eso son muestras de todos los espacios, insisto, desde lo más criminal hasta la corrupción, en donde las reglas no se respetan. Y eso también ha dado para que la propia ciudadanía pues se pregunte 2 veces si debe de respetar las reglas, incluso las de civilidad, ¿no? Dejar pasar al peatón, respetar el carril de la ciclovía, las reglas mínimas de convivencia y de comunidad, ¿no? Si el vecino está de acuerdo en sacar la basura, aunque sabe que no va a pasar el camión y lo pone en la casa de junto, pues ahí ya tenemos una mala construcción de vida en común. Y que insisto, es un constante cuando las reglas de civilidad no se asumen, pues lo que vives es una cosa que va desde lo criminal, la corruptela, hasta nuestra vida diaria como ciudadanos que habitamos la ciudad. Y sí, se nos ha ido perdiendo esa línea. Ahora, creo que la mayoría de nosotros sí las asumimos. La gran mayoría de quienes aquí vivimos, pues pagamos nuestro predial, pagamos agua, circulamos el día que tenemos que circular, nos subimos al transporte público y sí pagamos, no nos saltamos. Respetamos el carril en donde tenemos que ir. La gran mayoría de nosotros sí actuamos en consecuencia, creo yo todavía somos mayoría, porque pues uno sale a la calle
y seguimos habitando pues más o menos en una ciudad que se vive. Digo, se sobrevive en muchos sentidos, pero bueno, pues aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Sí, frase sacada de la región más transparente, por cierto, de Carlos Fuentes. A ver, la ciudad tiene muchos problemas, seguridad. Tú has escrito mucho sobre los problemas de la ciudad. Creo que en general tienes uno de los diagnósticos más completos que hay. Seguridad, salud, transporte, problemas hídricos, que fíjate que se les pasan a muchos los problemas hídricos. Esta ciudad se está hundiendo a pasos acelerados. Pero te voy a decir algo y le voy a hacer una pregunta al Salomón político, no al Salomón conocedor, sino al político. Hay que irlo sacando, Salomón, porque mi hija Gabriela me decía hoy en la mañana: papá, están apareciendo cruces gamadas en la colonia Condesa. De repente ves una acá, caminas, otra acá, todavía no son notables. A mí me indigna. Tan solo el hecho que alguien ponga una cruz gamada en la calle me indigna. Por razones muy personales, supongo que a ti también. Y me pregunto si no es esto una reacción, y eso me preocupa. El gobierno de Morena está situado en el imaginario político como de izquierda. Tere y yo hemos sostenido que no es un gobierno de izquierda. Pero me preocupa que la reacción sea cargarse a la derecha en lo político, y veo muchos signos de eso y me tiene muy preocupado, Salomón. Nos tiene muy preocupados, Salo, de veras. Más allá de las cruces gamadas, que insisto, me indignan mucho, ¿cómo ves este ambiente que de repente se estaba cargando a la derecha? Eso me preocupa, y me preocupa también que haya opciones. Perdón, está pasando la ambulancia casi en mi sala, pero bueno, me preocupa que también haya opciones como la que tú representas en la ciudad, que pues prácticamente tienes que apurarte a crecer políticamente, Salomón, porque tenemos que rescatar esta ciudad. ¿Cómo ves todo este fenómeno? Mira, primero creo que las etiquetas nos han quedado ya cortas, ¿no? Porque como bien lo decías, pues es un gobierno que se dice de izquierda, pero no es. Pues yo coincido con ustedes, pues de entrada no han querido hacer una reforma fiscal. No me parece que tenga realmente las características para poderlo llamar de izquierda. Yo lo que creo es que vemos problemáticas en nuestra convivencia social en el día a día, porque no se están atendiendo las cosas que necesitamos para poder vivir en ciudad. Es decir, yo les diría, o sea, yo no creo que Soham Mamdani haya ganado en Nueva York bueno, no es que yo lo crea, es que ya está muy estudiado, no ganó por sus posiciones ideológicas, ganó porque habló de vivienda para los jóvenes, un problema que se extiende en cualquier ciudad del mundo. Las y los jóvenes no están pudiendo adquirir una vivienda para poder habitar de manera más o menos digna. Habló de transporte público, habló de estancias infantiles y habló de poder acceder a alimentos a buen precio. Es decir, creo que te diría, Jaime, yo creo que las frustraciones nacen más allá de el ritmo político, la etiqueta política, están en que las necesidades básicas no se están logrando resolver por parte
de la política. Y en ese espacio es donde posiciones extremas que prometen soluciones mágicas, pues florecen. Y pueden ser de derecha o de izquierda. En efecto, a mí también me daría muchísima preocupación que eso pudiera llevar a un péndulo a cosas más reaccionarias, más encontrada con los propios derechos humanos, en fin. Y muchas veces pues pareciera que se opta por esas salidas falsas, cuando hay una promesa de regresar al orden, por ejemplo, con métodos que no cuiden los derechos humanos, como ya lo decía. Pero creo que es un tema de las cosas que no funcionan para que se pueda vivir. Así de simple y así de complejo, ¿no? Y te lo dice, digo, Salomón político y el de política pública y el de todo, pues al final sí soy el mismo. No me puedo separar las cachuchas. Y lo otro que te digo, yo creo que el Movimiento Ciudadano está llamado a ser la alternativa versus Morena. Si vemos los números en la ciudad, si vemos la última encuesta de Encol en el país, digo, la última encuesta seria, pública, pues es Movimiento Ciudadano quien representa la alternativa ante Morena. Hay una caída y un rechazo al PRI y al PAN que se sigue extendiendo, y sigue Morena, a pesar de todos los golpes, sigue fuerte en muchos sentidos, y creo que es Movimiento Ciudadano quien tiene una oportunidad real de hablarle a la ciudadanía. Yo te diría, Jaime, pues tarde, no tarde, ahí estamos constantemente. En el 2021, Tere vivió muy cerca de nosotros los procesos electorales. No teníamos ni registro como fuerza política en la Ciudad de México. Hoy la tenemos. Sacamos 550,000 votos en el 24. Tenemos concejalías en prácticamente todas las alcaldías, tenemos una bancada que ha logrado resultados importantes en el Congreso de la ciudad, y tenemos la fuerza para que nos vaya muy bien en el 27 y demostrar que Movimiento Ciudadano es la llave para que después de 30 años de, digamos que una misma continuidad en esta ciudad pueda tener una alternativa. Pero a ver, Salo, fíjate que yo siento que sí, los partidos a lo mejor no han podido o no han sabido, no sé exactamente cuál será el diagnóstico fino, digamos que seducir a la ciudadanía, pero al mismo tiempo, en la Ciudad de México, y me gustaría conocer tu opinión, creo que tenemos una ciudadanía pasiva, un tanto indiferente. Sí, sé, porque tengo amigas, colaboradoras y Jaime también, que viven en lugares en donde el suministro de agua es el problema número 1 de sus vidas. Y tenemos amigas, amigos, colaboradores, pues que saben lo que es que una señora como yo, de mi edad, pues tenga al usar el metro que subir ayudada de alguien, porque no hay ni siquiera escalera eléctrica, no hay barandales para poder detenerte, o el elevador que tiene ahí no sé cuántos años, no funciona. Conocemos que los problemas, desde luego, que son pues la diferencia entre tener pues la esperanza de un cambio, pero siento también, Salo, que estos 30 años, como tú dices, de problemas que finalmente no se resuelven, han provocado una situación como de apatía, de desencanto, de darnos por vencidos. Yo creo que hay un derrotismo
en los habitantes de la Ciudad de México. ¿Cómo rompemos eso? Mira, la mayoría de la gente en la ciudad te dice que quisiera algo diferente, pero también quisiera mantener lo bueno. Y esto es interesante porque pues al final de cuentas la ciudad tiene muchas cosas gozosas. ¿Cómo hacer patente que los intereses de el político están del lado de lo que sobrevives todos los días y poderlo transmitir de manera clara? Yo creo que ese es el tema. Realmente que los problemas de la gente sean los que tú defiendas con una solución y no los problemas del político queriendo mover a la ciudadanía. No sé si logro explicarme, pero es, o sea, cuando yo quiero hacer una campaña política alrededor de lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia, pues claro que es una preocupación gigantesca para mí, claro que me duele, pero si yo pretendo ganar una elección saliendo a defender a la Corte, cuando la mayor parte de la gente lo que entiende por justicia nunca la ha recibido y está lejísimos de su posibilidad, pues simplemente la oportunidad que tenga yo de convencer de que la cosa puede ser diferente va a ser muy lejana. Pero si yo salgo a hablar de lo que tú decías, Tere, de cómo vamos a tener un metro que sí funcione y que sí funcione para los adultos mayores, de cómo vas a abrir la llave y te va a llegar agua, de cómo van a recoger la basura, de cómo van a podar los árboles, de cómo sí va a haber luminarias que funcionen. Si yo hablo de lo que la gente sí está viviendo en el día a día, pues entonces tengo más oportunidad de mover a esa ciudadanía. Insisto, yo no sé si pudiera estar de acuerdo en esto de una ciudadanía pasiva o más bien políticos que quieren hacer de sus propios problemas los problemas de la ciudadanía y que como no le entran a las broncas que realmente están afectando la sobrevivencia diaria, entonces están errados. Ahora, si ya lo entiendes, pues también tienes que comunicar, tienes que hacerlo bien y tienes que invertir bien para que pues, la gente sí te pueda ver, que eso pues es bien complejo. Pero pues son cosas diferentes. Yo creo que primero pues entender dónde está la bronca y saberlas, conocerlas, entenderlas y sentirlas. Que no sea o sea, si yo tengo que si quiero ser un político que atraiga, tengo que ser genuino, ¿no? Si tú sabes, Tere, que siempre me ando cuidando con la comida, porque pues, trato de comer sano, etcétera. Pero de repente, pues nada más salgo echando, tacos y tamales, pues quienes me conocen van a decir, ese no es Salomón. Si salgo echando una hamburguesa, sí saben que soy fanático de la hamburguesa. Hasta yo sé eso. Pero tienes, a ver, pongo este ejemplo muy bobo tal vez, pero tienes que ser genuino. Y eso se ve no solo en estas cosas tan básicas, sino también se ve en el entendimiento de los problemas. Si quiero hablar de transporte público, pues porque lo siento y lo conozco. No es nada más porque me lo cuentan, o porque lo estudiaste en un gabinete. Es porque realmente has escuchado, has platicado, lo has usado y puedes con esa empatía ofrecer las posibilidades de solución. Entonces yo creo que no es la ciudadanía pasiva, son los malos políticos que no saben o sabemos atender las necesidades básicas a través de nuestras propuestas. Y es ahí donde yo siempre he tratado de hacer una cosa diferente. Tal vez, como dice Jaime, pues lo que necesito es que
que poder llegar a más, pero bueno, yo no tengo la menor duda que traemos todo en Movimiento Ciudadano para poder gobernar la ciudad en el 2030. Jaime. Fíjate que el fenómeno del comportamiento social es muy complejo. Y nosotros, si queremos cambiar la ciudad, no podemos partir de la base de que la ciudadanía está pasiva, porque estamos derrotados. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Me voy a la política social. La Ciudad de México ha vivido un deterioro de la política, de la convivencia, en casi todos los órdenes. O sea, no hay un solo orden en donde no veas un deterioro. ¿Qué hacemos en términos de política social, no asistencial nada más, sino social, para una ciudad como esta, que tiene 9, 10 millones de habitantes y todos los días pues están aquí otros 10, para decirlo tranquilamente? ¿Qué hacemos con una ciudadanía que tiene que viajar 2 horas de un lugar para otro? El aumento de la gente sin hogar. Yo camino mucho, camino por Reforma, camino por varias colonias, Santa María, la Condesa, la del Valle, y es impresionante cómo ha crecido el número de gente que no tiene hogar, que se busca un rinconcito en alguna esquina, en algún edificio abandonado. ¿Qué hacemos para que esta ciudad se vuelva una ciudad pues con mejor convivencia, con mejor calidad de vida? Mira, a ver, Jaime, déjame ser muy directo y al grano. Primero, yo no veo mal los programas sociales de la actual administración y de la pasada. Las transferencias en efectivo a mí me parecen que son una herramienta y está bien, no al revés, tienen que continuar, en fin. Sí. Pero no basta. Y todo lo que se ha dejado de hacer a lo largo de décadas es donde tenemos que meter y poner el dedo al renglón. La política social tiene déjame decirlo así, dos patas grandototas. La primera es la necesidad de construir un verdadero estado de bienestar. ¿Qué es esto? Son los elementos básicos que atienden los derechos. 1, salud de calidad para todas y para todos. Esta ciudad ya se los entregó al IMSS Bienestar. O sea, una ciudad que sí tenía capacidades al tener los institutos nacionales de salud, los 3 hospitales generales más importantes del país aquí, más toda la red de lo que era de la Ciudad de México, como Joco, etcétera, y que se entregó al IMSS Bienestar. Es una tontería. Necesitamos meternos a salud. La columna vertebral de un estado de bienestar es un sistema de salud que sí funcione y funcione bien para todas y para todos. Segundo, necesitamos un sistema de educación que funcione. La Ciudad de México nunca ha querido pasar a la mayoría de edad. Hoy sigue dependiendo los servicios educativos de la Federación, y a mí eso me parece intolerable. Es decir, la Ciudad de México se tiene que hacer responsable de su sistema educativo en primaria y secundaria. Necesitamos un sistema de cuidados que sí funcione. Es una ciudad que está envejeciendo, es una ciudad donde cada vez más necesitamos cuidados para diferentes poblaciones, y sobre todo los cuidados son una herramienta de a de veras para que las mujeres sí puedan de manera efectiva incorporarse a la vida económica sin engaños. Y me parece que eso, y se necesita, y bien lo decías, Jaime, lo exponías con el extremo que es la gente en situación de calle, pero necesitamos una política de vivienda diferente a lo que hemos tenido. Hemos expulsado, en el mejor de los casos, a la gente a la periferia lejana, a habitar, pero no a trabajar.
y en ese sentido, pues hemos armado una cosa muy compleja. Y adicional a ello necesitamos aseguramientos que pueden ser las mismas transferencias bien armadas y bien ejecutadas y con transparencia, incluso pues con ciertas corresponsabilidades. Pero entonces necesitamos construir, no digo reconstruir, necesitamos construir un verdadero estado de bienestar como primera pieza para realmente poder tener una política social que nos permita mejorar nuestra vida en común en la ciudad. Y la segunda pata, si la primera es el estado de bienestar, la segunda pata es el desarrollo económico. No hay mejor política social que la política económica. Claro. Y necesitamos tomárnoslas en serio. Esta ciudad que crecía económicamente, que era el motor de crecimiento del país, que somos el 20% del Producto Interno Bruto, que si fuéramos un país seríamos la séptima economía más grande de Latinoamérica, que somos comparables con Colombia, más grandes que Perú. Pues es una ciudad que necesita motores económicos propios, que necesita un gobierno que esté yendo a buscar inversión, que esté yendo a fomentar que se generen las empresas del siglo XXI que deben de estar instaladas aquí. ¿Quién está yendo a buscar los centros de datos, a las empresas de inteligencia artificial, a las grandes empresas de diseño, que se establezcan en esta ciudad? Pues es una ciudad que lo tiene todo para poder crecer económicamente, y el crecimiento económico al final pues te va a dar empleo, y esa es la otra pieza fundamental para poder aspirar a tener una mejor convivencia. Si tienes un estado de bienestar que te dé los básicos, salud, educación, vivienda, cuidados, y tienes una economía con el mercado laboral bien trabajado, digo, es un tema que aquí hemos platicado muchas veces, el salario mínimo, las condiciones dignas en el trabajo, las vacaciones dignas, el horario laboral, etcétera, etcétera. Si tenemos esas dos piezas, la economía creciendo y un estado de bienestar construyéndose, pues entonces tenemos una posibilidad de que se conviva mejor. Y nada de esto que estoy diciendo es física cuántica o es inalcanzable. La verdad es que está en las manos de esta ciudad poderlo hacer, y es relativamente sencillo. Pues requiere trabajo, requiere presupuesto, requiere gente que sepa lo que se tiene que hacer en los espacios adecuados. No puedes tener improvisados, no puedes tener mujeres y hombres que no saben la labor que se tiene que hacer. Y necesitamos pues tener esta cosa que a la 4T sobre todo le genera tanto ponzoña, esto pues necesitas gerencia, necesitas administración pública. Pues no es cierto que gobernar sea fácil, no es cierto que hacer que las cosas sucedan sea fácil, requiere mucho trabajo. Y esta ciudad necesita administración constante, 24 horas al día. Entonces, sí se puede, y ya me alargué, pero es por ahí, Jaime. No, Salo, pues fíjate que desgraciadamente ya se nos acabó pues el 20, como decían en mi época, ya se nos acabó el programa, pero nos quedamos muy interesados en seguir platicando con Salomón Chertorivsky, y bueno, te vamos a seguir dando lata y molestándote. Por último, Salo, tenemos un minuto nada más para que nos digas, ¿cómo ves que nos va a ir en este mundial? No digo deportivamente hablando, sino, en fin, México, tenemos aquí a los jugadores de Irán que ya llegaron, están en Tijuana, Jalisco va a tener también su mundial, Nuevo León, son estados muy importantes gobernados por MC. Danos así un destilado de sabiduría de cómo es este mundial en cuanto a imagen de México y seguridad, que mira, creo que dos temas importantes. Primero, va a ganar México el campeonato mundial, entonces todo va a estar bien.
Okay. Segundo, no puedes inventar lo que no hiciste. Jalisco y Nuevo León se prepararon mucho mejor para recibir el Mundial y se va a ver la diferencia, se va a ver la diferencia en la experiencia de quienes visiten y en la experiencia de los propios habitantes de esas ciudades y de cómo vivan el Mundial. La Ciudad de México no hizo lo propio. Aún habiendo dicho eso, Tere, yo te diría que confío profundamente en la gente de nuestro país. Somos grandes anfitriones, vamos a recibir con una sonrisa, con los brazos abiertos a quien venga. Por tanto, creo que los 13 juegos que se van a jugar en México, al final van a salir muy bien. Las oportunidades perdidas, ahí están. Es decir, ya no hicimos que el metro llegara al Azteca, y que después llegara a Xochimilco, ya no hicimos las cosas bien en esta ciudad, pero somos tan buenos los chilangos para recibir, que vamos a atender bien y la experiencia mexicana va a estar bien. Y pues además, como decía, como vamos a ganar la Copa del Mundo, pues todo va a estar bien. Y empezamos el jueves ganando 3-1 a Sudáfrica. Ándale, ok. Bueno, pues Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, te damos las gracias, Salomón Chertorivsky. Te vamos a seguir invitando, si nos lo permites, para tener el gusto de platicar contigo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este martes de entrevista hoy con Salomón Chertorivsky. Gracias, Salo. Bye, Jaime. Gracias, siempre un placer. Gracias, bye. Dios. Luego.